Lo que les quiero comentar es que tenemos un motor a carbones al cual vamos a hacer cómo encontrar el bobinado y cómo probarlo. Para eso tenemos un motor de 10 conectores. Vamos a dibujar aquí los 10 conectores. Esos son los 10 conectores del motor, que es donde vemos la etiqueta del motor. Ahí están los datos, las características, el amperaje, los watts. Entonces tenemos este motor con los 10 conectores, contando de abajo hasta arriba, son 10 conectores. Ahí tenemos la numeración. No se nota casi nada los números, pero son de abajo hacia arriba. Bueno, para empezar vamos a ver cuántos cables tenemos aquí. De abajo hacia arriba contamos 1, 2, 3, 4 es el rojo, después el que le sigue 5, 6, los dos negros, 7 y 8 los dos grises, y el último cable es marrón, es el cable número 9. Entonces lo primero que podemos hacer en esta ocasión es sacar el rojo del tacómetro, porque también tenemos un tacómetro, el cual le manda la señal a la tarjeta electrónica, y según eso el motor le da más o menos velocidad. Este es el culpable, este componente, el tacómetro, el regulador de velocidad, digamos, mediante sus dos cables delgados, y los dos cables delgados vienen 1, 2, el tercer cable, digamos, la tercera conexión. ¿Está bien? Eso vamos a descartar. También podemos descartar este color de gris que está del tacómetro, está viniendo aquí arriba, está viniendo al 8 y al 9. Este color, dos grises, vienen de los carbones. Aquí tenemos otro gris. Entonces descartamos los carbones, pero igualmente lo vamos a mostrar en el tablero cuáles son. Entonces descartando también los dos negros que están en el medio, porque esos cables son de un protector térmico. Eso es netamente para protección. Tenemos aquí los conectores y les voy a ir enseñando. Aquí, por ejemplo, tenemos el 2 tenemos libre, no tenemos ni una conexión, y sucesivamente pasa al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conectores. Lo que vamos a hacer primero, vamos a descartar los carbones que está viniendo por aquí, el cable gris y el otro cable gris. Si sacamos todo este bulto de cables, con este precintos, vemos por ahí abajo está pasando y se está yendo al conector número 8. Conector número 8, y el de arriba es el conector número 9 que está yendo al otro carbón. Entonces este es el carbón. Entonces ambos son carbones. Vamos a anotar en la pizarra. El 8 y el 9 nos llevan a dos carbones. Estos son los carbones. Esos son los carbones. Ocho y 9. Vamos a ir así sucesivamente.
Entonces encontramos los próximos, que están por aquí abajo. Los próximos son negros. Estaríamos hablando del 7 y 6. 7 y 6 que se van adentro, al bobinado de adentro. Esos serían los conectores del protector térmico. Estaríamos hablando del 6 y 7 protector térmico. 6 y 7 tenemos un protector térmico. Ese es el protector térmico. Estamos hablando de la conexión 6 y 7, que sus cables son color negro. Vamos a irnos a la medición del cable de protector térmico. Ponemos nuestro multímetro en ohms automático y cambiamos a continuidad. Ahí nos suena, como les había dicho, el conector negro 6 y 7. Vamos a contar desde abajo: 1, 2, libre el 2, 3, 4, 5, 6. En el 6 lo enganchamos y el que sigue es el 7. También vemos aquí continuidad. Este es un protector térmico. Está diseñado para proteger en el amperaje y en la temperatura. Perfecto. No les había hecho la prueba del carbón, así que vamos con el carbón. Habíamos dicho que es el 8 y el 9. Entonces contamos de abajo: 1, 2, 3. Lo que sí tenemos que medir es al otro carbón, la continuidad hacia el otro carbón. Ahí le encontramos el otro carbón y ponemos ahí. Eso sí que es neta continuidad, 001. Entonces ahí está verificado que son de los carbones el 8 y el 9. Perfecto. Ahora continuamos con los dos cables que vamos a obviar. Son los cablecitos de abajo, que son los del tacómetro. El tacómetro sirve para dar una señal a la tarjeta. Entonces, el tacómetro sirve para regular la velocidad del motor. Mediante estos cables le manda una señal a la placa electrónica y la placa electrónica determina cuánto de potencia le va a dar. Ese es el tacómetro. Al girar genera un pequeño voltaje que le manda a la tarjeta y de acuerdo a eso le dice cuánta velocidad le va a dar. Sí, perfecto. Entonces venimos aquí y son estos dos cables que llegarían a ser
1, 2, 3, el 3 y el 4. El 3 y el 4 vamos a poner en continuidad también. Ponemos ahí. Tenemos ahí el 3 y el 4. Tenemos 114 ohms. Pueden ver, oscila, varía. Estamos generando un voltaje cuando le damos la vuelta al rotor. Entonces es lo que tenemos aquí, el rotor que está a carbones. Vamos a dibujar un rotor. Ese es el rotor. Y justamente aquí va a venir lo que es el tacómetro. Igualmente es con un conjunto de imanes. Y esos dos conectores los vamos a llevar al 4 y le vamos a llevar al 3. Eso es lo que acabamos de medir. Es el tacómetro. Ese es el tacómetro, carbón, protector térmico. De esa manera. Entonces nos faltaría medir el 1. El 2 tenemos desconectado, por cierto. Nos faltaría medir el 1, el 5 y el 10. Ahí es donde tenemos nuestras bobinas. Y para lo cual la vamos a preparar. Vamos a sacar hasta aquí. Vamos a sacar hasta ahí. Sacamos por el 5 también. Vamos a hacer un puentecito. Ese es nuestro puente. Perfecto. Ahora vamos a dibujar las bobinas. Para encontrar las bobinas vamos a podemos poner en continuidad o directamente en ohmios, que nos va a medir cuántos ohmios tenemos. Entonces habíamos dicho que falta el 1. Vamos a poner una ficha en el 1. Vamos a poner una ficha en el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el conector 5. Entonces tenemos ahí 1.5, 1.4 ohms. Ese es el ohmiaje que tenemos del 1 al 5. Entonces ponemos 1.3 ohms del 1 al 5. Aquí vamos a dibujar una bobina. Y tenemos 1.3 ohms. ¿Sí? Ahora vamos a seguir midiendo las demás. Bueno, sacamos esta, lo dejamos el 1 y nos vamos a la bobina número 10, al conector número 10, que es el último, y ponemos y vemos nuestros ohms. Por lo tanto tenemos 0.8 ohms del 1 al 10. Eso es lo que vamos a anotar en la pizarra. El conector número 1 al 10. Entonces, como dijimos, tenemos que hacer aquí del 1 al 10. Este es el 1. Sacamos el 1. Sigue, estamos en el 1. Y ponemos aquí una bobina. Esa es la bobina. Del 1 al 10 tenemos 0.8. 0.8 ohms. Perfecto. Estamos midiendo de este conector, que es el 10, a este conector, que es el 1. ¿Sí? Entonces nos falta medir en este conector y en este conector. O sea,
el 5 con el 10. A por ello. Entonces sacamos este conector. Es más, deberíamos dejarlo ahí. Nos sirve ahí. Y el de abajo deberíamos sacarlo para ponerlo en el 5. Entonces buscamos el conector. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner al 5. Ese es el 5. Y tenemos una medida de 2 ohms. 2 ohms, 1.9, 2. Varía, oscila. Vamos a ver dónde se queda. 2 ohms. Lo vamos a poner en 2 ohms. Entonces tenemos la última medida, que es el 10 con el 5. Este es nuestro conector 5 y este es el 10. Entonces de aquí a aquí tenemos 2 ohms. Tenemos 2 ohms. Bueno, les explico ahora por qué tenemos esas medidas. Estamos viendo del 5 con el 1 tenemos 1.3 ohms. Y luego el 1 con el 10 tenemos 0.8 ohms. Entonces tenemos dos bobinas en este equipo. Una que es esta de 0.8 y la otra que es de 1.3. En todo caso, este conector llegaría a ser el común. Pero bueno, entonces, ¿por qué tenemos aquí una medida de esos 2 ohms? Porque estamos sumando esta bobina más esta bobina. No se olviden que estamos midiendo el 5 con el 10. Entonces estamos midiendo todo este trayecto hasta aquí. Entonces está sumándose las bobinas. 1.3 más 0.8 llegarían 2 ohms. Oscila, no es correcto, no es exacto, pero esa es la suma de las dos bobinas. Entonces este estaría llegando a ser el común. Perfecto. Llegaría a ser el común, más o menos. Entonces ya tenemos encontrada todas nuestras bobinas. Tacómetro, carbón, protector térmico. Ahora es momento de hacer arrancar el motor. Y para todo este trabajo, todo motor a carbones arranca con 220 voltios o 110 según su país, lo cual vamos a poner aquí 220 voltios. Para lo cual lo siguiente es que vamos a meter la línea por el 10, la línea o neutro. Vamos a meter el neutro por el 10 y vamos a hacer un puentecito. Vamos a hacer el puentecito en el conector número 5 con el conector número 8, es decir, un carbón con una bobina. Estamos haciendo ese puente y le vamos a meter la línea por el número 9, es decir, la línea va a venir por aquí, va a atravesar los carbones, va a atravesar las delgas, va a atravesar el rotor y va a venir a alimentar por este lado. Va a dar una vuelta por aquí, por el puente, y va a alimentar a una bobina. Aquí es donde va a alimentar, mientras que el otro ya le está esperando, el neutro le está esperando ahí. Entonces, como podemos observar, va a venir, le va a alimentar por ahí y va a pasar por las bobinas y va a trabajar el equipo. De esa manera va a trabajar, va a arrancar a un lado. Es decir, todavía no sabemos si va a arrancar en sentido horario o en sentido
o en sentido antihorario, ¿sí? De esa manera vamos a trabajar con este motor. Le vamos a alimentar con 220 y por las bobinas va a pasar y se va a alimentar el motor. Para arrancar en horario o antihorario, simplemente vamos a intercambiar los conectores. Bien, vamos a hacer girar este motor. Vamos a conectar, como aquí lo vemos. Vamos a meter el neutro por el 10 y la línea por el 9 y vamos a hacer un pequeño puente entre el 8, que es un carbón, y el 5, que es una bobina. Perfecto. Entonces hacer el puente del 8 por el 5 y por los dos últimos meterle línea y neutro. Eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, vámonos a nuestro motor. Tenemos a nuestro motor, tenemos una cinta que le pusimos y tenemos aquí un pequeño cable. Hemos dicho que le vamos a hacer el puente del 5 con el 8. Entonces vamos a contar desde abajo: 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos 5, 6, 7, 8. Ese es nuestro puente. Ese cable es el puente. Perfecto. Ahora tenemos aquí un pequeño dimmer que lo usamos para las pruebas. Este dimmer nos aguanta hasta 400 watts, entonces es suficiente para este motor y la prueba también va a ser por un rato. Entonces una punta del dimmer, como aquí nos indica, ya sabemos su conexión. Entonces una punta se va a alimentar al motor. Vamos a poner, habíamos dicho que vamos a conectar en el 9 y en el 10. Ponemos ahí al 9, al dimmer. Estamos hablando del dimmer, ¿sí? Tenemos también nuestro probador, todo con protecciones. Tenemos el conector del cable. Vamos a hacer una conexión precaria, solo para probar. Este es nuestro cable. El celeste es de ya sea línea o neutro. Se va directo al dimmer y del dimmer se va al conector número 9. Entonces tenemos el otro, que ya sea línea o neutro, que va directamente al 10. Este se va a ir al 10. Vamos a conectar al 10. ¿Sí? Para hacer toda esta conexión, obviamente está apagado nuestro equipo. Está apagado. Tenemos ahí nuestro equipo. Vamos a alejarlo un poquito más. Les recalco, usamos el dimmer únicamente para prueba. ¿Por qué? Porque hacerlo trabajar con menos corriente, estamos matando las bobinas del motor. Perfecto. Simplemente lo hacemos como prueba para que no nos arranque con toda su potencia. Entonces quiero recalcar esa parte. No hay que hacerle trabajar mucho tiempo con el dimmer, porque recordemos que está pasando corriente por el dimmer, está reduciendo la corriente, por lo tanto le está llegando menos corriente y por lo tanto las bobinas se van a recalentar y vamos a cortar su vida. Tenemos toda nuestra conexión. Observamos, todo listo. Tenemos nuestro probador. Vamos a energizar. Todo con protección. Entonces, como les decía, el dimmer hay que solo usar una sola vez. No podemos dejarle usando mucho tiempo, ya que se nos va a malograr las bobinas. Vamos a cortar el tiempo de vida del motor. Perfecto. No tenemos consumo. Tenemos 217 voltios en este momento. Perfecto. Entonces una vez vamos a hacer un pico. Se nos va a encender la luz. Vamos a ver. Perfecto. Había voltaje, había consumo. Volvemos a hacer. Quiere arrancar, pero no arranca. Tenemos 6 watts, 0,30 amperes.
y no arranca el motor, no sabemos en qué dirección va a girar. Y vamos a poner el dimmer, lo metamos, ahí está. Tenemos casi 1 ampere, 37 watts. Y vamos a apagar el dimmer. Perfecto, ya apagó. Sí que tenemos un consumo. Está girando sentido horario. Por lo tanto vamos a apagar y vamos a cambiar la conexión. Para cambiar el sentido, teníamos este sentido, estaba girando en este sentido con esta conexión. Ahora vamos a alterar esta parte, vamos a alterar este puente y esta conexión. Vamos a alterar el puente, le vamos a poner en este caso al 9, ahí va a ser nuestro puente, y la conexión vamos a poner ahí. Como pueden observar, esta vez va a entrar por el 8, va a venir por los carbones, va a pasar los carbones, una vueltita, y se va a venir también a la bobina. De esa manera vamos a invertir el giro y tenemos que tener este giro antihorario. Vamos a hacer esa conexión. Vamos a cambiar nuestro puente. Este es un cable del puente. Estaba conectado el 5 con el 8. Este es nuestro cable. Este es nuestro puente. Sin embargo, vamos a desconectar el 9 y lo vamos a pasar al 8. Tal como dice nuestro diagrama. Lo protegemos. Podemos tocar los cables porque está todo desenergizado. Bueno, vamos al 8. Lo ponemos 8, el otro cable, y el puente lo trasladamos al 9. Perfecto. Ya está cambiado. Con esto tendríamos que tener el sentido de giro antihorario. Perfecto. Reparamos todo nuevamente. Conectamos. Dimmer a la mano, apagado. Y vamos a energizar. También que se vea el consumo. Es muy importante el consumo. Vamos a energizar. Energizado. Vamos a dar un pico nada más. ¿Sí? Está bien. Perfecto. Ahora vamos a dejarlo encendido. Tenemos el consumo, no gira. Y vamos a darle con el dimmer. Perfecto. No se está girando. Tenemos el consumo. Lo apagamos del dimmer. Y ya tenemos consumo. Y lo apagamos de aquí también. Y vemos antihorario. Perfecto. Entonces de esa manera tenemos el sentido invertido con un dimmer. No quiero cansarme de repetir. Vean el efecto que hace este dimmer. Apenas lo encendemos, ya tenemos un consumo, pero no me gira. Es decir que las bobinas se están recalentando y de aquí a poco tiempo vamos a tener un motor malogrado. Por eso es mejor no trabajarlo con el dimmer mucho tiempo. Es mi recomendación. Perfecto, espero que les sirva. Muchísimas gracias por ver los videos.